remontándonos al año 1945, donde el prestigioso Dr. Fleming, el descubridor de las penicilinas, fue otorgado por el premio Nobel. Durante su discurso, expresó una cita que actualmente se recuerda mucho y en el futuro aún más. Citamos literalmente: existe el peligro de que un hombre ignorante fácilmente pueda consumir o administrarse una dosis no letal de medicamento, haciendo que los microbios puedan generar resistencia al mismo. Sin duda, en la actualidad, las infecciones bacterianas cada vez son más resistentes a ciertos antibióticos convencionales, como por ejemplo la familia de las aminopenicilinas, donde encontramos la ampicilina y la conocida amoxicilina, quizás siendo esta uno de los principales antibióticos más recetados y consumidos del mundo. Pero en la otra cara, la amoxicilina también es un antibiótico que ha generado mucha resistencia bacteriana. La amoxicilina es un fármaco que pertenece a la familia de los antibióticos, y dentro de los antibióticos está englobada en el conocido grupo de las penicilinas, también conocidas como los beta-lactámicos. La amoxicilina fue descubierta y puesta en la práctica clínica a principios de la década de los 70, aunque ya otra aminopenicilina previa, su hermana la ampicilina, ya había demostrado ser muy eficaz en el tratamiento de las infecciones bacterianas. La amoxicilina actualmente es uno de los antibióticos causantes de la aparición de la mayoría de la resistencia bacteriana. Y la amoxicilina la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Augmentin. Aquí podemos observar la estructura y conformación química de la amoxicilina, donde vemos la presencia del anillo conocido como 6-aminopenicilánico, que es el más común dentro de las aminopenicilinas, y la amoxicilina como beta-lactámico que es, aquí tenemos el anillo central de todo fármaco beta-lactámico, teniendo una estructura similar a la de su hermana la ampicilina. De todas formas, tenemos que saber también que la amoxicilina, debido a la gran resistencia que ha generado, se suele administrar en unión junto con otras sustancias. En este caso, es muy común ver la unión farmacológica de la amoxicilina con el ácido clavulánico, del cual podemos encontrar la estructura aquí. La gran diferencia radica en que la amoxicilina es un antibiótico en sí, mientras que el ácido clavulánico es un inhibidor de las beta-lactamasas, es decir, el ácido clavulánico inhibe los ataques de la propia bacteria contra el antibiótico. Y en el ámbito bioquímico tenemos que saber que la amoxicilina en su interior, el anillo beta-lactámico se une a un anillo tiazol, mientras que en el caso del ácido clavulánico, el anillo beta-lactámico se une a un anillo oxazol. No está de más repetir que el ámbito terapéutico y de actuación de la amoxicilina es en cualquier situación donde hay una infección bacteriana. Puede ser producida por cepas de tipo gram positivas o gram negativas, aunque siempre hay que determinar que la cepa procariota que está causando la enfermedad bacteriana sea una cepa sensible a la acción de la amoxicilina, y de ahí ver
si genera o no resistencias para poder administrar la amoxicilina sola o en unión a otros fármacos, como por ejemplo por el ácido clavulánico. Tanto se ha utilizado la amoxicilina para el tratamiento de las infecciones bacterianas que bien se sabe que la amoxicilina es un fármaco muy bien tolerado por la gran mayoría de los pacientes, aunque debemos de tener en cuenta que no hay que administrar la amoxicilina cuando el paciente tiene una alergia a los beta-lactámicos. Tampoco se debe de utilizar con los bacteriostáticos, ya que la amoxicilina es un bactericida. O erradicamos la enfermedad bacteriana o la mantenemos latente, pero no combinar ambas situaciones clínicas. Y tampoco se debería de utilizar en las nefropatías y o hepatopatías, debido a un cierto potencial o grado de daño tanto renal como hepático. Y si nos vamos a las precauciones, la amoxicilina hay que tener cuidado. El paciente con epilepsia y o convulsiones, también en los pacientes que puedan presentar cuadros de colitis pseudomembranosa o que ya se ha establecido una patología como tal, la amoxicilina, como todos los antibióticos, puede producir la propia fiebre adversa, es decir, un aumento de la temperatura por la acción de la amoxicilina como bactericida. El paciente debe estar bien hidratado, muy importante recordarlo. Y por supuesto hay que tener en cuenta las asociaciones farmacológicas que tiene la amoxicilina, como por ejemplo en unión con el ácido clavulánico, así como otras sustancias como por ejemplo la piperacilina se suele asociar con el tazobactam. También hay que tener en cuenta las resistencias, hay que realizar a ser posible un antibiograma de si la amoxicilina puede contra esa cepa bacteriana y en caso de que no, probar otras alternativas farmacológicas, evitar la favorición o la prevalencia de resistencia y por supuesto evitar la automedicación. Todos los antibióticos tienen que ir bajo receta facultativa, nunca utilizarlos de forma compulsiva y bajo un criterio dudoso. El mecanismo de acción de la amoxicilina es absolutamente idéntico al resto de los beta-lactámicos y también de su propia familia, de los aminopenicilinas, como por ejemplo la ampicilina o la piperacilina. En este caso, la amoxicilina, como aminopenicilina beta-lactámica de tipo bactericida, inhibe la síntesis de una sustancia fundamental para el mantenimiento de la pared celular procariota, los peptidoglicanos. Al inhibir la síntesis de estas sustancias, la amoxicilina consigue que se debilite la pared celular del microorganismo patógeno, lo cual sí lo lleva a la muerte de la bacteria por la rotura de la pared celular. Aún así, las bacterias pueden defenderse ante el ataque de un antibiótico, puede ser la amoxicilina u otros grupos farmacológicos. Por ejemplo, la bacteria se puede defender mediante la segregación o expulsión de sustancias conocidas como las beta-lactamasas, las cuales se encargan de atacar a los antibióticos de tipo beta-lactámicos y evitar su acción terapéutica, por lo cual la amoxicilina se suele asociar a sustancias que tengan un efecto inhibitorio sobre estas sustancias, sobre las beta-lactamasas. Aquí es donde entra el principal fármaco que se asocia con la amoxicilina, el ácido clavulánico, el cual es un inhibidor de tipo suicida con las beta-lactamasas. Se une a ellas para inactivarlas por completo y darle rienda suelta a la acción terapéutica de la amoxicilina.
Las vías de administración más usuales de la amoxicilina suelen ser la vía enteral debido a la presentación en comprimidos y o cápsulas, así como también la vía parenteral por la presentación en viales para su reconstitución y administración, tanto de forma intravenosa, periférica y o central, así como también intramuscular, aunque esta última no se suele utilizar debido a que hay evidencia sobre daños en las zonas de los tejidos adyacentes a la administración intramuscular, por lo cual la amoxicilina se relega únicamente a la vía de administración parenteral intravenosa y a la vía enteral, así como también en las múltiples presentaciones de las empresas farmacéuticas que comercialicen con la amoxicilina. Las dosis más habituales de la amoxicilina suelen ser bastante universales y estandarizadas, ya que se ha extendido tanto el uso de la amoxicilina, aparte de las génesis recíproca de resistencias, que usualmente no se suele salir de los protocolos más habituales de antibioterapia con la amoxicilina. Por ejemplo, si utilizamos la amoxicilina de forma parenteral por vía intravenosa, periférica y o central, en los adultos administraremos una dosis aproximada de 50 a 200 miligramos por kilogramo de forma diaria, administrando un máximo de 12 gramos diarios. Y en pediatría reduciremos la dosis a 25 a 50 miligramos por kilogramo de forma diaria. Si utilizamos la amoxicilina para el tratamiento de las infecciones quirúrgicas, es decir, las infecciones adquiridas en los ámbitos quirúrgicos, administraremos de 1 a 2 gramos cada 6 u 12 horas, según criterio clínico. Y por último, si utilizamos la amoxicilina en el ámbito enteral, por ejemplo, mediante comprimidos y o cápsulas de administración oral, para mayores de 40 kilos administraremos de 1,5 a 3 gramos diarios, o una dosis equivalente de 250 a 500 miligramos cada 8 horas. Y si el paciente pesa menos de 40 kilos, bajaremos la dosis a 20 a 40 miligramos por kilogramo diarios, administrando un máximo de 150 miligramos por kilogramo de forma diaria, así como también realizar el ajuste de dosis en caso de que el paciente tenga cierto grado de nefropatía. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la amoxicilina con el resto de la farmacología existente, deberemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica, ya que se ha demostrado que la amoxicilina se puede mezclar con un montón de fármacos, tanto en la propia disolución como en terapia ELI. Pero hay que tener en cuenta que la amoxicilina tiene incompatibilidad con el manitol, con los corticoides y con sustancias que sean de tipo hidrolizados. Y también hay que tener en cuenta las interacciones de la amoxicilina con el resto de la farmacología existente, teniendo una sinergia o potenciación de los efectos terapéuticos si se administra a la vez con su propia familia, es decir, con los beta-lactámicos. Y tiene antagonismo farmacológico si se administra con bacteriostáticos. Recordamos que en una infección bacteriana o erradicamos la enfermedad de una forma rápida o la mantenemos latente, pero las dos opciones no se pueden combinar. Y también tiene antagonismo con los anticoagulantes de tipo orales, con los antiácidos y en ciertas pruebas de laboratorio, así como en algunos tests, como por ejemplo el test de Combs, la amoxicilina puede ocasionar falsos positivos. A pesar de que la amoxicilina
se ha utilizado de forma masiva desde su descubrimiento y puesta en práctica en la clínica cotidiana, hay que tener en cuenta que el mayor efecto adverso que tiene la amoxicilina y que actualmente se está viendo más que nunca es la aparición o favorecimiento de resistencias bacterianas, ya que cuando la amoxicilina, al igual que todo antibiótico, se utiliza de forma descontrolada y sin ningún criterio facultativo, la dosis puede llegar a ser insuficiente para el tratamiento de una infección o incluso que no la haya, por lo cual se está dando una resistencia a las bacterias propias del organismo, como por ejemplo a la microbiota, las cuales si las sacamos de su ámbito natural pueden producir infecciones en cualquier área del organismo. Pero aún así también tenemos que saber que la amoxicilina puede causar alergia a su propia familia, a los beta-lactámicos, dispepsias, cuadros de nefropatía y o hepatopatía que requieren un ajuste de dosis. Puede producir dermatopatías como por ejemplo erupciones cutáneas, urticarias, lesiones en el punto de inyección como por ejemplo flebitis o tromboflebitis, y también se han documentado casos de ictericia. También puede producir fiebre adversa y lo más importante, revisar las interacciones de la amoxicilina, ya que se puede potenciar el efecto o reducirlo dependiendo de qué sustancia vayamos administrando. Y de nuevo recordar el caso de las resistencias que están muy a la orden del día y que están siendo un quebradero de cabeza en el tratamiento de incluso infecciones muy leves y muy simples o cotidianas, como por ejemplo las neumonías nosocomiales. Y en el embarazo y la lactancia, la amoxicilina tiene categoría B, es decir, se puede administrar, no hay riesgo tanto durante la gestación como durante la lactancia, aunque como todos los antibióticos, la amoxicilina, si se puede evitar en ambas situaciones, mejor, o utilizar las dosis mínimas recomendadas. Por último, tenemos que decir que la amoxicilina dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal se ha demostrado que es un fármaco dializable y suele requerir un ajuste de dosis, especialmente si el paciente tiene un alto grado de nefropatía. Si en el paciente nefrópata utilizamos la vía enteral, la vía oral, si por ejemplo tiene un tratamiento de creatinina entre 10 a 30 mililitros por minuto, administraríamos una dosis de 500 miligramos o una equivalencia de 15 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Y, por ejemplo, si el paciente utilizamos la vía parenteral y es un gran nefrópata, por ejemplo, con un tratamiento de creatinina menor de 10 mililitros por minuto, administraríamos de 1 a 1,5 gramos diarios o incluso alternando la dosis, un día sí, un día no, dependiendo de muchos factores, como por ejemplo la patología, el estado del paciente, las dosis presentes, la evolución a largo plazo, el antimicrograma y muchas cosas más. También tenemos que saber que la amoxicilina, aunque sea un poco cínico y un poco hipócrita decirlo, es uno de los causantes de la mayor aparición de resistencias bacterianas. Y no por culpa de la propia amoxicilina en sí, sino de la sociedad, de nosotros mismos, que consumimos los fármacos sin ningún criterio facultativo y de forma abusiva, por lo cual en un futuro, incluso ahora mismo, ya están apareciendo enfermedades que son resistentes a la mayoría de los antibióticos, y todo por el mero hecho de usar los propios antibióticos, independientemente de cuál sea su familia farmacológica, de forma descontrolada.